Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenas y bendiciones para todo. Le habla José Benítez, misionero de Palabra de Vida en República Dominicana. En esta oportunidad, en la hora silenciosa, estaremos viendo un pasaje bastante interesante para cada uno de nosotros, pues habla sobre la crucifixión de Cristo, aquel acto que hizo nuestro Señor para la salvación de cada uno de nosotros habiendo creído en Él. Le invito por favor que me acompañen al libro de Lucas, capítulo número 23, verso 26 en adelante. Dice la palabra de Dios: y llevándole, tomaron a cierto hombre llamado Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz de Cristo para que llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia atrás, le dijo a ellas: hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si con el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán con el que está seco? Vamos a orar. Buen Dios, gracias por tu palabra. Te suplicamos que la misma sea de bendición a nuestras vidas y que tú puedas enseñarnos a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad, y que tu Espíritu Santo, quien es nuestro Maestro, nos diga lo que debemos hacer para la gloria de tu nombre. Muchísimas gracias, Dios, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos en este pasaje que ya nuestro Señor Jesucristo va a la cruz. Vemos también cómo va mucha gente con Él. Y me gustaría que nosotros pudiéramos concentrarnos en examinar la multitud que anda detrás de Cristo. Cada uno de ellos tiene diferentes motivaciones, diferentes intenciones, y me gustaría que pudiéramos analizarla poco a poco. En primer lugar, vemos a las mujeres y al pueblo que viene llorando detrás de Jesús, y podemos ver que ellos, aunque sí lamentaban la muerte de Cristo, al mismo tiempo Jesús les dice: no lloren por mí, lloren por ustedes mismos y por los tiempos difíciles que han de venir. Pero notemos en el versículo número 35, en primer lugar, la actitud de estas personas que iban detrás de ese peregrinaje en esta crucifixión. Verso 35, el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. En primer lugar, vemos que las autoridades y los líderes religiosos se burlaban de Cristo. Esta palabra, burlarse, como mismo lo enseña allí el texto, habla de un desprecio, habla también allí de un maltrato emocional a la persona de Cristo. Pues fíjese como dice al final del versículo: si Él es el escogido de Dios, ¿por qué entonces no puede salvarse a sí mismo? El versículo 36 también nos registra otro tipo de personas que estaban allí al lado de esa crucifixión. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Fíjense que ellos dicen que le escarnecían, y esta palabra escarnecer dice que es hacer una burla o un insulto a alguien con el fin de ofenderlo. Los soldados, al igual que los líderes religiosos judíos, no solamente no creían en la persona de Cristo, sino que también tomaban de una manera incorrecta el sacrificio que estaba sucediendo allí en aquel lugar. Notemos también que el versículo 38 nos dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Aunque pareciera inofensivo el título, era ofensivo, porque recordemos que Jesús es el rey. Los judíos nunca lo aceptaron como rey, mucho menos el pueblo romano que vivía allí entre ellos, que gobernaba
a los judíos en aquel momento. Así que poner este título era una manera más de burlarse de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese que lo crucificaron también entre dos ladrones. Notemos, verso 39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba. Esta injuria dice que es un descrédito y atenta directamente contra la persona, contra su dignidad y contra su reputación. Este hombre que está crucificado allí al lado de Jesús, que es un malhechor como la misma palabra de Dios lo describe, injuria, insulta, atenta contra la dignidad y la reputación de nuestro Señor Jesucristo, quien estaba cumpliendo la voluntad del Padre en aquel lugar. Cada una de estas personas tenía una motivación para estar allí, pero es interesante ver la última persona que quiero que notemos en este hermoso tiempo que estamos compartiendo la palabra de Dios. Versículo número 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y nuestro Señor Jesucristo le dice estas palabras, versículo 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los demás evangelios registran algunas frases muy interesantes que nuestro Señor Jesucristo dijo que son dignas de considerar en ese momento en la cruz. Pero Lucas registra 3 palabras. Versículo número 31 dice, porque si el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán con el seco? Versículo 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Versículo número 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y por último, versículo 46 dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Noten la actitud de Cristo, noten la actitud de las personas que estaban allí con Cristo en ese tiempo de la crucifixión. Pudiéramos concluir diciendo entonces que nuestro Señor Jesucristo estaba allí consumando el plan redentivo para la humanidad, estaba cargando todos nuestros pecados para que nosotros pudiésemos ser salvos por Él. Estaba cumpliendo su promesa de que un día iba a morir por la humanidad. Estaba sufriendo el dolor de la ira de Dios sobre el pecado que estaba cargando en sí mismo de toda la humanidad. Él estaba allí aguantando la burla, la injuria, los insultos de los demás solamente porque tenía un plan precioso que era la salvación tuya y la salvación mía, para que un día pudiéramos estar con Él por siempre en la gloria. Ahora bien, dentro de tantas cosas, dentro de una agenda tan apretada que tenía el pueblo, que tenían premura de que Jesús muriera para poder celebrar su fiesta porque se le acercaba la hora, y impulsaban a los romanos a que acabase rápido con todo esto. En medio del dolor de cargar la cruz, en medio de todo esto, Jesús tuvo tiempo para alguien. Este ladrón en la cruz que le dijo, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo. Nuestro Señor siempre tiene tiempo. No importa cuán ocupado tú piensas que en tu día esté. El Señor siempre tiene tiempo para ti y para mí. La pregunta es, ¿tenemos nosotros tiempo para Dios? ¿Cuántas cosas hacemos en el día y nos olvidamos? Cristo aún en la cruz sacó tiempo para este hombre, para decirle que tenía una oportunidad de poder ser salvo, y lo fue. Nos salvó, nos dio vida eterna. Es tiempo, amados míos, de que nosotros podamos apartarnos para Dios y poder darle la gloria a Él en todas las cosas, como siempre teniendo la mejor actitud. Que el Señor te bendiga, esperando que estas palabras puedan llegar a tu corazón, así como Dios habló al mío. Bendiciones. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.